¿Alguna vez has mirado tus cicatrices y te has preguntado por qué las llevas contigo? ¿Te has detenido a pensar si realmente tienen un propósito o si son solo marcas del dolor que atravesaste? Y si te dijera que esas cicatrices que quizás escondes o tratas de olvidar, tienen el poder de transformarse en un testimonio poderoso que puede cambiar no solo tu vida, sino la de otros también. ¿Qué sentirías si supieras que Dios puede usar esas mismas heridas para llevar esperanza a otros y glorificar su nombre? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es simplemente una enseñanza más. Es una revelación divina que podría cambiar tu forma de ver tu pasado, tu presente y tu futuro. Muchos desconocen este secreto espiritual. Las cicatrices no son el final de la historia, sino el comienzo de una obra transformadora que solo Dios puede realizar. En los próximos minutos vas a comprender que esas marcas que llevas contigo, ya sean físicas, emocionales o espirituales, no son señales de derrota, sino de victoria. Hoy aprenderás cómo Dios puede tomar lo que parecía un capítulo cerrado y convertirlo en el inicio de un testimonio que tocará vidas. Reflexiona por un momento. ¿Qué cicatrices llevas en tu vida? ¿Son un recordatorio del sufrimiento o una prueba de que sobreviviste? Este viaje te revelará cómo Dios transforma el dolor en propósito, la desesperación en esperanza y la prueba en testimonio. Pero, para descubrir el secreto detrás de este poder transformador, necesitas quedarte conmigo hasta el final. La enseñanza de hoy es una invitación del Espíritu Santo para que escuches su voz y entiendas el propósito detrás de todo lo que has vivido. Dios tiene un mensaje para ti y puede ser justo lo que necesitas para transformar tu vida. Antes de comenzar este estudio, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "Mis cicatrices tienen propósito". Al hacerlo, estás declarando tu fe y permitiendo que Dios comience a obrar en tu corazón. También te invito a darle me gusta a este video porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras de esperanza. Cada vez que compartes, comentas o te suscribes, estás siendo un instrumento en las manos de Dios, llevando su palabra más lejos. Felicidades por formar parte de esta misión. Muchos que ven este canal buscan apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque enfrentan dificultades en su caminar diario. Este espacio es una comunidad donde Dios obra de maneras sorprendentes. Por eso, te animo a escribir en los comentarios "Paz en Cristo" y a quedarte hasta el final, porque hay una enseñanza clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. ¿Estás listo para descubrir el poder detrás de tus cicatrices? Entonces, comencemos este viaje juntos. ¿Alguna vez has pensado en las cicatrices que Jesús cargó después de la crucifixión? En Juan 20:27 vemos a Tomás, uno de los discípulos, enfrentado con la evidencia física de las heridas de Cristo. Jesús le dice: "Mete tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino, creyente". Estas cicatrices, lejos de ser un recordatorio de derrota o sufrimiento, representan el sacrificio más grande de la historia, la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Imagina el impacto de ese momento en Tomás. Esas marcas fueron el testimonio vivo de que Jesús había vencido la cruz y cumplido su promesa. Las cicatrices de Cristo no fueron eliminadas tras su resurrección. Al contrario, fueron preservadas como un recordatorio eterno de su amor y redención. Esto nos enseña algo crucial. Nuestras cicatrices también pueden ser usadas por Dios como una evidencia poderosa de su obra en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has tratado de esconder tus heridas? Quizás las ves como símbolos de vergüenza, fracaso o dolor.
Sin embargo, cuando permites que Dios transforme esas marcas, lo que antes era un símbolo de sufrimiento se convierte en una herramienta para su gloria. Así como las cicatrices de Cristo testifican de su victoria, tus cicatrices pueden testificar del poder de su amor y gracia en medio de tus luchas. Hoy Dios te dice: no te avergüences de tus cicatrices, yo las puedo usar para mostrar mi gloria en tu vida. Quizás piensas que tu pasado es demasiado oscuro o que tus heridas son demasiado profundas para ser útiles, pero la historia de Cristo nos muestra lo contrario. Esas marcas, cuando son presentadas ante Dios, se transforman en señales vivas de su poder redentor. Reflexiona sobre esto. Si el mismo Jesús eligió mantener sus cicatrices después de haber resucitado, ¿por qué tú deberías ocultar las tuyas? Cada vez que compartes tu testimonio, permites que otros vean cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más dolorosas. Tus cicatrices pueden ser el puente que conecte a alguien con el amor transformador de Cristo. Este tópico nos lleva a una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use tus cicatrices como un testimonio para su gloria? Si hoy te sientes roto o marcado por las luchas de la vida, recuerda que esas marcas son prueba de que has sobrevivido, pero también son herramientas que Dios quiere usar para que otros encuentren esperanza y restauración en Él. La historia de José, relatada en el libro de Génesis, es uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios puede transformar cicatrices emocionales en testimonios gloriosos. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por quienes más debía confiar y encarcelado injustamente, José tenía razones suficientes para vivir en amargura. Sin embargo, cada una de estas experiencias dolorosas era parte de un plan divino mucho mayor. En Génesis 50:20, José declara una verdad impactante a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Los mismos actos que buscaban destruirlo se convirtieron en los instrumentos que Dios utilizó para posicionarlo en un lugar de autoridad y propósito. ¿Cuántas veces te has sentido como José, atrapado en una prisión de dolor o traición? Quizás te preguntas por qué Dios permite que ocurran situaciones tan difíciles en tu vida. Pero la historia de José nos recuerda que las heridas no son el final, son el comienzo de un proceso de refinamiento. Las cicatrices que José cargaba en su corazón eran la evidencia de que Dios había estado trabajando detrás de escena, moldeando su carácter y preparándolo para algo mucho mayor. Imagina el impacto que tuvo el testimonio de José en su generación. Un hombre que pasó de ser esclavo a gobernador de Egipto, que enfrentó las peores traiciones y aún así eligió el perdón y la fe. Dios usó sus heridas para salvar naciones, para proveer en tiempos de hambruna y para reconciliar familias. De la misma manera, tus cicatrices tienen el potencial de ser un canal de bendición y restauración para otros. Piensa en esto. Si José hubiera permitido que la amargura controlara su corazón, habría perdido de vista el propósito que Dios tenía para su vida. Pero en lugar de enfocarse en el dolor, eligió confiar en que Dios tenía un plan perfecto. Hoy, esa misma decisión está frente a ti. ¿Vas a permitir que tus heridas te definan o dejarás que Dios las transforme en un testimonio poderoso? Dios no se ha olvidado de ti, así como no se olvidó de José. Las temporadas de dolor y oscuridad no son un castigo, sino un tiempo de preparación. Tus cicatrices, cuando se entregan a Dios, se convierten en la evidencia de que Él está trabajando en tu vida, guiándote hacia un propósito mayor.
Así como José fue levantado del polvo y posicionado en lugares de honor, Dios puede tomar tus heridas y usarlas para glorificar su nombre. Este tópico nos deja con un desafío. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tus cicatrices como un testimonio de su fidelidad y poder? Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita para creer que incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito perfecto. Cuando hablamos de cicatrices transformadas en testimonios, no podemos ignorar la vida del apóstol Pablo, un hombre que cargó físicamente y espiritualmente las marcas de su fe y de su servicio a Cristo. En Gálatas 6:17, Pablo declara: De mí no me sirve. Aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas marcas no eran solo físicas, producto de los azotes, las prisiones y las persecuciones que sufrió. Eran también un testimonio vivo de su fidelidad a Dios y de cómo su vida había sido transformada. Pablo no siempre fue un defensor del Evangelio. Antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, era conocido como un perseguidor implacable de los cristianos. Pero aquel encuentro lo marcó de una forma que cambió para siempre su propósito y dirección. Desde ese día, las cicatrices que adquirió en su caminar ya no fueron motivo de vergüenza, sino de orgullo, porque representaban su entrega total a la misión de Dios. ¿Puedes imaginarte la fortaleza espiritual de Pablo? Este hombre sufrió naufragios, encarcelamientos, hambre y constantes amenazas de muerte, y aún así escribió palabras como estas en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sus cicatrices no lo hicieron retroceder, al contrario, lo impulsaron a ir más allá, sabiendo que todo lo que enfrentaba tenía un propósito eterno. Tal vez hoy te sientas cansado, marcado por luchas constantes o por heridas profundas que parecen no sanar. Pero la vida de Pablo nos recuerda que esas mismas cicatrices pueden ser usadas por Dios para demostrar su poder y fidelidad. Cada vez que Pablo hablaba, sus heridas contaban una historia. Eran la prueba visible de que el sufrimiento no tenía la última palabra y que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Pablo no solo aceptó sus cicatrices, las usó como plataforma para llevar esperanza a otros. Sus cartas, llenas de pasión y sabiduría, siguen siendo una fuente de fortaleza para millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué pasaría si permitieras que Dios hiciera lo mismo con tus heridas? Cada experiencia, cada lucha puede convertirse en una herramienta para bendecir y transformar vidas. Reflexiona. Tus cicatrices no son un recordatorio de derrota, sino una evidencia de que Dios te ha sostenido. Así como Pablo, puedes llevarlas con orgullo, sabiendo que son una señal de que has sido llamado a un propósito mayor. Dios no desperdicia el dolor. Él lo redime y lo convierte en un testimonio que puede cambiar corazones. Este tópico nos deja con una invitación poderosa. ¿Estás dispuesto a rendir tus heridas al Señor para que Él las transforme en una historia de esperanza y victoria? Recuerda que al igual que Pablo, tus cicatrices pueden ser la prueba viva del poder de Dios en acción. La historia de Job es una de las más conmovedoras y profundas en toda la Biblia. Es la historia de un hombre justo que lo perdió todo, su familia, sus posesiones y su salud. En un solo día, las cicatrices emocionales, físicas y espirituales marcaron su vida de una manera abrumadora. Sin embargo, lo que parecía un golpe final se transformó en un testimonio asombroso del poder restaurador de Dios. En medio de su dolor, Job expresó una verdad profunda en Job 19:25-26.
Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estas palabras no fueron fruto de un corazón que no había sufrido. Fueron el resultado de un alma que aún en las cenizas de su vida se aferró a la esperanza de que Dios no lo había abandonado. Job nos enseña que las cicatrices de la pérdida no tienen que alejarnos de Dios. Al contrario, pueden acercarnos a Él de una manera más profunda y transformadora. Cada herida que Job sufrió se convirtió en un recordatorio de que, aunque el enemigo intentó destruirlo, Dios tenía un propósito mayor. Al final de su prueba, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10. Pero más que las bendiciones materiales, Job obtuvo algo mucho más valioso, un encuentro más profundo con Dios. ¿Cuántas veces has sentido que las pruebas de la vida son demasiado pesadas para soportarlas? Quizás, como Job, te has preguntado, ¿por qué estás enfrentando tantas dificultades? Pero la historia de Job nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, trabajando en los detalles de nuestra vida para cumplir su propósito. Cada cicatriz que Job llevó después de su prueba se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios para restaurar. Dios no permitió que Job pasara por ese sufrimiento sin un propósito. Aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un para qué. Job no solo fue restaurado, su historia ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia a no perder la fe en medio del sufrimiento. Lo mismo puede suceder contigo. Tus cicatrices pueden convertirse en un faro de esperanza para otros que atraviesan situaciones similares. Hoy Dios te recuerda que aunque estés en medio de la tormenta, Él tiene el control. Tus heridas no serán en vano. Serán la evidencia de su fidelidad y restauración en tu vida. Al igual que Job, puedes declarar con confianza, yo sé que mi Redentor vive. Esa declaración tiene el poder de transformar tu perspectiva, porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes enfrentar cualquier prueba. Este tópico nos invita a reflexionar. ¿Qué estás dispuesto a aprender de tus cicatrices? Puedes confiar en que Dios, al igual que con Job, puede restaurar y dar propósito a todo lo que has vivido. Tus heridas no son el final, son el comienzo de una obra poderosa que glorificará a Dios y traerá esperanza a los demás. En los tiempos bíblicos, la lepra era una de las enfermedades más temidas y estigmatizadas. Los leprosos eran considerados impuros, separados de la sociedad y de sus familias, condenados a vivir en aislamiento. Sin embargo, en Lucas 5:12-13, encontramos una de las historias más conmovedoras de transformación. Un hombre lleno de lepra se acerca a Jesús, se postra y dice, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, lleno de compasión, extiende su mano, lo toca y dice, «Quiero, sé limpio». Este momento es profundamente significativo. No solo vemos el poder de Jesús para sanar físicamente, sino también su voluntad de restaurar emocional y socialmente a un hombre que había sido rechazado por todos. Imagina el impacto que tuvo este acto para el leproso. Las cicatrices de su enfermedad ya no eran un recordatorio de su aislamiento, sino de su encuentro con el Salvador, que lo sanó por completo. ¿Te has sentido alguna vez como este leproso? Marginado, rechazado, cargando con cicatrices que parecen imposibles de borrar. La historia de este hombre nos enseña que, cuando nos acercamos a Jesús con fe y humildad, Él tiene el poder de transformar nuestra realidad. Sus cicatrices no desaparecieron solo físicamente, su corazón fue renovado y su vida nunca volvió a ser la misma. Pero este relato también tiene un significado más profundo. La lepra, en la Biblia, es un símbolo del pecado y de la separación de Dios.
Así como este hombre fue sanado de su enfermedad, nosotros somos limpiados de nuestro pecado cuando nos acercamos a Cristo. Él no solo nos restaura físicamente, nos transforma espiritualmente, borrando nuestras culpas y dándonos una nueva identidad como hijos de Dios. Piensa en lo que este leproso hizo después de su sanidad. Aunque Jesús le pidió que no lo contara a nadie, su alegría fue tan grande que no pudo contenerse. Su testimonio se convirtió en una proclamación viva del poder de Dios. De la misma manera, tus cicatrices, cuando son transformadas por Jesús, tienen el poder de impactar a otros. Cada herida que llevas puede ser una oportunidad para compartir cómo el amor de Dios te ha restaurado. Jesús no tiene miedo de tus heridas, de tu dolor o de tus errores. Él extiende su mano hacia ti, tal como lo hizo con el leproso, y te dice: quiero, sé limpio. Esas palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Lo que antes era una fuente de vergüenza se convierte en un testimonio de su gracia y misericordia. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Jesús para que las transforme? Él no solo quiere sanar tus heridas, quiere usarlas para mostrar su gloria. Como el leproso, puedes pasar de la marginación a la proclamación, llevando a otros el mensaje de que no importa cuán profundas sean nuestras cicatrices, Dios puede sanarlas y usarlas para su propósito eterno. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia sobre cómo las cicatrices del pasado pueden ser transformadas en herramientas poderosas para cumplir el propósito de Dios. Desde su juventud, José enfrentó traiciones profundas, comenzando con sus propios hermanos, quienes, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Este acto marcó el inicio de una vida llena de desafíos, sufrimientos y cicatrices tanto emocionales como físicas. En Génesis 37:50 vemos a un hombre que, a pesar de las adversidades, mantuvo su confianza en Dios. Desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente, José acumuló cicatrices que fácilmente podrían haberlo llenado de amargura y desesperación. Pero lo que hace que su historia sea tan poderosa es cómo esas cicatrices se transformaron en testimonios de la soberanía y fidelidad de Dios. Una de las frases más impactantes de la historia de José se encuentra en Génesis 50:20, cuando se encuentra cara a cara con sus hermanos después de muchos años. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Estas palabras resumen el corazón de su testimonio. Lo que otros habían diseñado para destruirlo, Dios lo usó para su gloria. ¿Te has sentido alguna vez traicionado, olvidado o injustamente tratado? Las cicatrices de José nos muestran que aunque los hombres puedan actuar con maldad, Dios tiene la capacidad de redimir cualquier situación. José podría haberse dejado consumir por el resentimiento, pero eligió confiar en que Dios tenía un plan mayor. Su fidelidad en medio de las pruebas lo llevó a ser elevado al segundo lugar de poder en Egipto, donde tuvo la oportunidad de salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Cada paso de la vida de José fue una preparación para el propósito que Dios había diseñado para él. Las noches solitarias en prisión, las humillaciones como esclavo y los años de sufrimiento no fueron en vano. Cada cicatriz le recordó que Dios estaba orquestando cada detalle, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Tu vida también puede reflejar este mismo principio. Las traiciones, las decepciones y las pruebas que enfrentas hoy pueden ser el terreno donde Dios trabaja para moldearte, prepararte y usarte para algo mucho mayor.
Las cicatrices de José se convirtieron en una plataforma para mostrar la gracia de Dios, y lo mismo puede suceder contigo. Reflexiona. ¿Qué traiciones o heridas llevas cargando hoy? ¿Puedes creer que Dios tiene un propósito incluso en medio de esas circunstancias? José nos enseña que, cuando confiamos en la soberanía de Dios, Él puede transformar nuestras cicatrices en testimonios que impacten no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Permite que la vida de José sea un recordatorio de que nada se desperdicia en las manos de Dios. Él está trabajando, incluso en lo que parece doloroso o injusto, para llevarte al lugar que ha preparado para ti. Como José, puedes declarar con fe que lo que el enemigo intentó usar para mal, Dios lo usará para bien. El apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, es uno de los mayores ejemplos de cómo las cicatrices, tanto físicas como espirituales, pueden ser usadas por Dios para su gloria. Pablo, un perseguidor ferviente de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Hechos 9:1-19. Este encuentro no solo cambió el curso de su vida, sino que lo marcó profundamente, llevándolo de ser un enemigo de la fe a uno de los mayores defensores del Evangelio. En 2 Corintios 11:23-28, Pablo describe las innumerables pruebas que enfrentó como resultado de su ministerio: encarcelamientos, azotes, naufragios y peligros constantes. Cada una de estas experiencias dejó cicatrices en su cuerpo y en su alma. Sin embargo, lejos de verlo como una razón para rendirse, Pablo consideraba estas marcas como evidencias de su llamado. En Gálatas 6:17 afirma: «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Estas marcas no eran solo físicas, sino también espirituales, señales de su entrega y devoción absoluta al Señor. Pablo nos enseña que las cicatrices no son motivo de vergüenza, sino un recordatorio del poder de Dios obrando en nuestra vida. Cada golpe, cada herida, cada rechazo que sufrió, lo acercó más al propósito de Dios. Su sufrimiento no lo debilitó, al contrario, lo fortaleció en su fe y lo capacitó para ser un testigo aún más poderoso del amor y la gracia de Cristo. En su carta a los Filipenses 3:8, Pablo escribe: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Estas palabras revelan su perspectiva sobre las cicatrices de su vida. Nada de lo que había perdido se comparaba con lo que había ganado en Cristo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que las pruebas de la vida te están marcando de una manera que parece insuperable? Pablo nos invita a mirar nuestras cicatrices desde otra perspectiva. No son solo recuerdos del dolor, sino evidencia de que hemos sido llamados, transformados y sostenidos por Dios. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para profundizar nuestra fe y para testificar del poder de Dios en nuestras vidas. Además, Pablo entendía que sus cicatrices no solo eran para él, sino para los demás. Cada vez que compartía su historia, sus sufrimientos y sus victorias, fortalecía a los creyentes y les recordaba que el camino con Cristo, aunque difícil, vale la pena. Sus cicatrices hablaban de un Dios que lo había sostenido en cada tormenta, de un Salvador que lo había redimido y de un Espíritu que lo fortalecía día a día. Reflexiona. ¿Qué cicatrices llevas hoy como resultado de tu caminar con Cristo? ¿Te das cuenta de que esas marcas son un testimonio poderoso de su fidelidad? Al igual que Pablo, puedes usar tus heridas para glorificar a Dios y para inspirar a otros a perseverar en su fe.
permite que las cicatrices de tu vida sean una evidencia viva de que Dios está contigo, moldeándote y llevándote hacia su propósito eterno. Como Pablo, puedes declarar con confianza que todo lo que has sufrido tiene un propósito en el plan perfecto de Dios. En la cumbre de todas las historias de cicatrices transformadas en victoria, encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, quien llevó en su cuerpo las marcas más significativas de la historia. Las cicatrices de Jesús, resultado de su sufrimiento en la cruz, no solo simbolizan el sacrificio más grande jamás realizado, sino que también representan la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Estas cicatrices son el centro de nuestra fe y la mayor evidencia del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y en Juan 20:27 le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Es impresionante notar que, aunque Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado, eligió conservar las cicatrices de la crucifixión. Estas no eran marcas de derrota, sino trofeos de la victoria. Cada una de esas cicatrices contaba la historia de un amor tan profundo que llevó al Hijo de Dios a dar su vida por nosotros. Reflexiona por un momento en el significado de esas cicatrices. Fueron producto de una traición, de una injusticia y de un sufrimiento indescriptible. Sin embargo, lo que el enemigo intentó usar para humillar y destruir a Jesús, Dios lo usó para cumplir su plan de redención. Las cicatrices de Jesús nos recuerdan que no hay sufrimiento en nuestra vida que esté fuera del alcance del poder transformador de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el precio pagado para sanar nuestras heridas y cargar con nuestras culpas. Isaías 53:5 lo dice de manera tan poderosa: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Las cicatrices de Jesús son el recordatorio eterno de que fuimos amados incluso cuando estábamos en nuestro peor momento. Pero la historia no termina con el sufrimiento. Las cicatrices de Jesús también nos dan esperanza en medio de nuestras propias luchas. Nos enseñan que, aunque el camino pueda ser doloroso, siempre hay resurrección después de la cruz. Cada herida que llevamos puede ser sanada por el poder de su amor, y cada cicatriz que queda puede ser un testimonio de su gracia en nuestra vida. Imagina por un momento el impacto que las cicatrices de Jesús tuvieron en sus discípulos. Cuando vieron sus manos perforadas y su costado herido, no solo reconocieron que Él era quien decía ser, sino que entendieron el profundo significado de su sacrificio. Estas cicatrices los transformaron de hombres temerosos a testigos valientes del Evangelio. De la misma manera, las cicatrices de Jesús pueden darte el valor para enfrentar cualquier desafío, recordándote que no estás solo y que su victoria también es tuya. Hoy, esas mismas cicatrices nos llaman a responder: ¿cómo estamos viviendo en respuesta al sacrificio de Cristo? ¿Estamos permitiendo que su amor transforme nuestras vidas y nos lleve a sanar nuestras propias heridas? Al igual que Tomás, somos invitados a mirar las cicatrices de Jesús y a dejar atrás toda incredulidad, creyendo que su sacrificio fue suficiente para darnos una nueva vida. Que las cicatrices de Jesús nos impulsen a vivir con gratitud y propósito. Nos enseñan que, aunque podamos enfrentar pruebas y dolor en este mundo, tenemos la promesa de una eternidad con Él, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más cicatrices. Llegar al final de este viaje juntos es un testimonio de tu deseo por profundizar en las verdades de Dios. Si estás aquí ahora, déjame decirte algo.
No estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este momento para recordarte que tus cicatrices, por más dolorosas que sean, tienen un propósito divino. Muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este, y eso te hace especial. Eres una de esas almas valientes que ha decidido buscar a Dios incluso en medio del dolor. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre todo lo que has escuchado. Cada historia, desde la vida de Job hasta las marcas de Jesús, nos revela que nuestras heridas no son el final de la historia, son el inicio de algo mucho más grande. Tus cicatrices pueden convertirse en la mayor evidencia del poder transformador de Dios. Así como las marcas de Jesús hablaron del amor de Dios por la humanidad, tus propias cicatrices pueden hablar del amor de Dios en tu vida. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mis cicatrices son mi testimonio y confío en el plan de Dios. Al hacerlo, estarás declarando que crees en el propósito que Dios tiene para ti, incluso en medio del dolor. Deja que tus palabras sean un acto de fe y compromiso. Recuerda que, al compartir tus pensamientos, no solo estás reafirmando tu fe, sino que también puedes ser una inspiración para alguien que está luchando y necesita escuchar este mensaje. Y no te detengas ahí. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien más. Piensa en aquellos que están cargando cicatrices y necesitan escuchar que Dios puede transformar su dolor en propósito. Al compartir este mensaje, estás siendo un instrumento de Dios para llevar esperanza a otros. Quiero que imagines algo por un momento. Piensa en una lámpara rota. A simple vista parecería inútil, pero cuando la luz se enciende dentro de ella, las grietas y roturas permiten que la luz brille aún más. Tus cicatrices son como esas grietas. Aunque el enemigo intentó destruirte, Dios está usando esas marcas para que su luz brille más fuerte a través de ti. Si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. Este espacio está diseñado para acompañarte en tu caminar con Dios, para recordarte que no estás solo y para alimentar tu fe en cada paso. Cuando te suscribes, no solo fortaleces tu conexión con este contenido, sino que también ayudas a que más personas puedan escuchar el mensaje de esperanza y salvación que compartimos aquí. Hazme un favor, toma unos minutos ahora para quedarte en silencio. Cierra tus ojos y escucha la música que acompaña este video. Dedica este momento a agradecer a Dios por cada cicatriz, por cada lección y por su amor inagotable. Dile a Dios que confías en su plan, incluso cuando no lo entiendes. Permite que su paz llene tu corazón mientras reflexionas en todo lo que hemos aprendido hoy. Antes de despedirme, quiero animarte a que no pares aquí. Este es solo el comienzo. Hay más enseñanzas y mensajes que pueden seguir alimentando tu fe. Busca nuestros otros videos y continúa este viaje espiritual con nosotros. Que este canal sea un refugio donde encuentres la palabra de Dios y el consuelo que necesitas para cada día. Dios tiene grandes planes para tu vida y cada paso que das hacia Él es una señal de que estás en el camino correcto. Recuerda, tus cicatrices no son un símbolo de derrota, sino de victoria. Dios está contigo y Él puede usar incluso tus mayores heridas para su gloria. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora ve y vive como alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Que tus cicatrices hablen, que tu fe inspire y que tu vida refleje la gloria del Señor. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.